Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 9. En esta ocasión nos reunimos para seguir estudiando el Antiguo Testamento. Acuérdense que estamos principalmente en lo que es las fuentes, o sea, lo principal, lo primero que sucedió en el Antiguo Testamento. Estamos ahorita como en un bloque completo sobre el Pentateuco. Es muy importante, hermanos, que tengamos cuidado de no ver las lecciones si no hemos visto las anteriores. Esta es la lección número 9. Supongo que ya vieron las otras 8 y supongo que ya vieron las otras 64, que es la primera temporada. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Bueno, pues les recuerdo que también es muy importante que compren su libro Curso Bíblico Popular del Padre Agustín Petrocelli, editorial Progreso. Claro, tengamos la Biblia porque la Biblia es el alma de este curso. Sin la Biblia, pues imagínense, es como si me invitan a jugar un partido de fútbol y no llevamos balón. Pues ¿cómo está eso? Es como una tontería. Entonces tenemos que tener la Biblia con nosotros, una pluma y un cuadernillo también para poder hacer nuestras anotaciones. Bueno, pues vamos a comenzar esta lección que es muy hermosa, muy profunda, un poquito difícil de entender, pero les pido por eso mucha atención. Hay personas que luego me dicen, no le entendí. Bueno, es que a veces estamos en la lección, pero también estamos allá viendo al hermano y que cocinando, y que entonces por eso no vamos a comprender ni entender profundamente lo que son las lecciones bíblicas. Miren, vamos a hablar de las fuentes o tradiciones a partir de las cuales se escribe el libro del Pentateuco. Si ustedes y yo vamos a nuestra Biblia y buscamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues nos vamos a dar cuenta que son libros que están en la Biblia actualmente en nuestra lengua española, y que un libro tiene un principio, tiene un fin, tiene capítulos, tiene introducción, tiene pies de páginas, tiene versículos, Entonces uno dice, no, pues está muy bien hechecito el libro, muy completito. Bueno, eso es ahora, pero hay que entender y hay que trasladarnos muy bien a lo que sucedió cuando ese libro no estaba tan ordenado como ahora lo tenemos. ¿Cómo eran esos libros, padre? Explíqueme, por favor. Ahí les va. Obviamente, ustedes y yo ya hablamos de la inspiración que existe en la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un libro escrito por hombres esté inspirado por Dios? Bueno, Dios utilizó los agiógrafos, ya habíamos hablado de eso. Agiógrafos es aquel hombre o mujer incluso que, inspirado por Dios, se puso a escribir un libro de manera muy desordenada, sin querer. O sea, no porque él dijera, voy a hacerlo desordenado, no, sino que desordenado en el sentido de que la persona que lo escribió no tenía la intención mínima, ni siquiera de escribir un libro. Número 2, ni siquiera pensando que lo que él escribía era palabra de Dios, ni mucho menos creyendo que lo que él escribía iba a formar parte de lo que hoy son libro del Pentateuco. Si ustedes y yo vamos a ir, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el libro del Pentateuco, y nos vamos al libro del Éxodo o Levítico o Números, vamos a ver que a veces va muy corridita la lectura y de un de repente, ¡pum!, cambia de estilo. O de un de repente cambia toda la manera en la que se dicen las cosas, o brinca de un tema inmediatamente a otro y dice uno, bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está escrito de esta manera tan brincona o fuera de lugar o sin colación? ¿Por qué? Bueno, porque de hecho cada libro del Antiguo Testamento, y no se diga los libros del Pentateuco, fueron hechos así como pedacitos de rompecabezas, ¿no? Que no siempre que embonaban bien. O sea, se encontraban un pedacito acá, se encontraban un pedacito allá, y se iba compaginando todo lo que vamos a llamar nosotros Antiguo Testamento. Así que les doy la bienvenida a este tema de las tradiciones o de las fuentes del Antiguo Testamento. Una fuente es de donde nace algo, la fuente, la base. Vamos a ver lo que nos dice el Padre Agustín. Estamos en la página 18, por si tienen el tomo 2. Vamos a leer y luego les voy explicando. Dice: del examen de los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron compuestos a partir de 4 documentos que se escribieron de manera separada, 4 documentos que se escribieron de manera separada, que no eran el Pentateuco, dice, a estos documentos se les llama tradiciones.
Y se les ha denominado tradición yavista, tradición eloísta, tradición deuteronomista y tradición sacerdotal. Hagan de cuenta que hubo como 4 lugares muy separados uno de otro, con diferentes la inspiración es la de Dios, pero diferentes autores que se encargaron de poner por escrito las tradiciones orales que ya existían en el pueblo. Hay que entender que la primera palabra de Dios que existe no es una tradición escrita. Dios no bajó del cielo y le dijo, aquí tienes, Moisés, todo el Antiguo Testamento, te lo entrego. No. Así no fue. Lo único que Dios le dio por escrito a Moisés fue los 10 mandamientos en las tablas de la ley, ¿no? El dedo de Dios escribió. Así dice el libro del Éxodo, del Génesis, perdón. Entonces, no, del Éxodo. Entonces, miren, cuando nosotros vemos la Biblia, pudiéramos pensar que Dios bajó un día y le aventó a Moisés o a Isaías o a Jeremías la Biblia y le dijo, aquí te entrego este libro, es mi palabra de Dios. No fue así. Esto se fue dando de tradiciones, ¿no? Poco a poco fue dándose la situación de manera muy extraña y entonces empieza a ver, lo primero que existe es la transmisión oral. Mira, hijo, cuando nosotros veníamos de Egipto caminando, 40 años nos aventamos en el desierto, en esos 40 años pasó esto y esto y esto, y Moisés subió al monte Sinaí, se tardó 40 días, pero luego bajó y nosotros hicimos un becerro de oro, nos desesperamos, pero luego caminamos y nos dieron en la torre los hititas y luego nos abordaron los filisteos y luego nos pusieron trabas acá los jebuseos, etcétera, ¿no? Al principio todo fue así, oralmente. La palabra de Dios en un futuro se va a poner por escrito. Y entonces van a surgir estas 4 tradiciones que vamos a ver ahorita, que son tradiciones que no tenían un orden escrito, sino que eran como cosas muy separadas una de otra. Y entonces esas 4, los hermanos judíos las van a unir y van a formar lo que ellos llaman ley o Torah, y que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Correcto? Pero este es un privilegio que se lo debemos a los judíos. Ellos fueron los que ordenaron el libro del Pentateuco, como lo tenemos hasta nuestros días. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la tradición yavista. A ver, yavista se designa por la letra J, por si ustedes encuentran un escrito y dicen, pero ¿por qué dice aquí J? Bueno, Yahvé. Yahvé, hay que entender muy bien, hermanos, que pues si hablamos de tradición yavista, estamos hablando de la palabra que se le asignaba a Dios, ¿no? Yahvé, el nombre de Dios principal. Hay otro nombre que se va a usar mucho en el Antiguo Testamento, Yahvé y Elohim. Esos dos son como los nombres más utilizados para designar a Dios. No es el nombre de Dios, porque Dios no tiene nombre. Es la manera para designar a Dios, de manera como le decían los judíos y le dicen Yahvé o Elohim. Son los dos válidos. Bueno, vamos a ver qué es la tradición yavista. Dice, se le llama así porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. Sin duda nació en la época de Salomón, hacia el año 950, pónganme mucha atención, antes de Cristo, en los ambientes regios de Jerusalén. O sea, Salomón es el tercer rey de Israel. Hay que entender que Salomón no es el primer rey de Israel y que las personas que vivían en los tiempos de Salomón no fueron los primeros israelitas, no. Hay que ubicar muy bien por qué se da la escritura de la tradición yavista en los tiempos de Salomón. Miren, el pueblo de Israel va a ser un pueblo atormentado, ya vimos en las lecciones pasadas, muy atormentado por los pueblos vecinos. Pero va a haber lapsos, pedacitos de tiempo en el que el pueblo va a tener una paz tranquila y entonces se van a dar estos pasos importantísimos en la revelación de Dios. Entonces, antes del rey David, todavía en el rey Saúl, primero es el rey Saúl, luego David, luego Salomón, y luego Jeroboam, y luego Roboam, y luego muchos más. Entonces, cuando hay estos pasitos, antes del rey David, el pueblo de Israel va a andar para allá, para acá, y que vete a Egipto y regrésate, y que ya los atoraron allá en el monte Nebo, y de que no pudieron cruzar el río, y de que siempre sí, y de que entonces va a ser un pueblo nómada, no va a estar establecido. Por eso van a traer en una carpa
el Arca de la Alianza. Ya luego llegaremos a ese maravilloso tema. Lo que yo les quiero decir hoy es que en los tiempos del rey Salomón se vive una fuerza muy grande, una tranquilidad, una estabilidad del pueblo de Israel muy preciosa, que va a durar poco tiempo. Entonces, Salomón es el que recibe el mandato de Dios para construir el templo de Jerusalén. Imagínense lo que significaba tener el templo de Jerusalén. El primer templo construido va a ser por Salomón, hijo del rey David. Y claro, David también fue el rey más querido de todos, que estabilizó al pueblo de Israel. Entonces, la tradición yavista, porque es la primera escritura que se da y que pone y utiliza el nombre para designar a Dios como Yahvé. Entonces, el pueblo tiene mucha estabilidad y en la ubicación regia, o sea, en los reyes, en los palacios del rey Salomón, que no es un gran palacio, es un pueblo pequeño, ahí se comienza la primera escritura. Salomón va a mandar, o si no él, los sacerdotes del templo, que se recojan las tradiciones antiguas, lo que el pueblo comenta, lo que sucedió anteriormente con sus padres. Entonces, aquí comienza como la primera tradición para que ustedes me entiendan, ¿no? Dice, textos característicos de esta tradición son Génesis 2, 4b. Vamos a ver esa cita, ¿qué les parece? Dice Génesis 2, 4b. Vamos a agarrar nuestra Biblia. Libro del Génesis, capítulo 2, 4b. Dice, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Bueno, esta es una de las partes más antiguas escrita que está en la Biblia. Yo les recuerdo que la composición del libro del Pentateuco no es un libro como nosotros tenemos un libro, que un autor lo escribe de principio a fin, de manera muy ordenadita, muy con índice, con introducción, con presentación, con comentarios, No, aquí eran como papelitos perdidos. Allá estaba la tradición yavista, allá estaba la tradición eloísta, allá estaba la tradición sacerdotal. ¿Me entienden? Más o menos me van entendiendo. Es hermosa la historia de la Sagrada Escritura. Bueno, ya leímos una cita, ahí nos da otra, pero no la vamos a leer. Dice Éxodo 34, 10, 26. Vamos a leerla para que no se me pongan tristes ni me vayan a regañar. Éxodo 34, 10, 26. Dice, Éxodo 34, 10, 26. Ya estoy en el capítulo 34, 10, 26. Pues es la ley de la alianza, dice. Yahvé dijo, ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé, pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Observa lo que te ordeno en este día. Yo, por mi parte, arrojaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. No hagas ningún pacto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en una trampa para ti. Más bien, destruye sus altares, quiebra sus piedras levantadas y corta sus troncos sagrados. No te arrodilles ante otro Dios, pues Yahvé llevas por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen por sus dioses y le ofrecen sacrificios. Pues te convidarán a comer de las víctimas y luego casarás a tus hijos con las hijas de ellos. Y puesto que se prostituyen ellas por los dioses, arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. No te harás dioses de metal fundido. Respetarás la fiesta de los ácimos. Comerás pan sin levadura. Comerás pan sin levadura 7 días, como te lo he ordenado en el mes de la primavera. Porque fue en este mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito es mío. Todas las primeras crías machos de tu ganado sean terneros o corderos. El burro primerizo lo rescatarás con un corderito. En caso de no ser rescatado, será muerto. Rescatarás el primero de tus hijos. No te representarás ante mí con las manos vacías. Trabajarás 6 días y el 7º día descansarás.
incluso en tiempo de aradura y de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas con las primeras siegas de tu trigo y otra fiesta a fin de año recoger todos los frutos. Se presentarán 3 veces al año todos tus varones ante Yahvé, el Señor y Dios de Israel. Pues yo arrojaré de tu presencia a los pueblos y agrandaré las fronteras y nadie codiciará tu país, mientras tú subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas y no quedará hasta el otro día de la víctima de la Pascua. Llevarás los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, estas son como las primeras indicaciones que existen, que no son mandamientos, pero que sí son como mandatos de Dios. Dios manda que se hagan estas cosas. Son cosas muy concretas. Si ustedes analizaron, dice ahí, no te casarás con los pueblos, no harás alianza con otro pueblo, no te prostituirás, no dejarás que tus hijos se casen con las hijas de ese pueblo al que tú llegarás. No harás alianza con esos pueblos, dice, la alianza la harás conmigo. Habla Dios de que es un Dios celoso, de que le ofrecerás a Dios cada año las ofrendas que tengas, el primer corderito, el primer animalito, dice, y si te nace un burro, pues no lo ofrecerás, dice, ofrecerás un cordero por el burro. O sea, Dios no quiere que le ofrezcan el burro. Son cosas muy sencillitas, muy, muy bonitas, que hablan de una realidad, ¿cómo les diré? Que comienza, principiante. Vamos a hablar de que estos son como los primeros escritos del libro del Pentateuco. Hay que recordar que el libro del Deuteronomio, una parte del Deuteronomio, se dice que es la parte más antigua que se escribió. Pero estamos hablando y leyendo los textos que tienen más o menos 3,000 años. ¿Cómo ve, señora, que está viendo usted este tema? Acabamos de leer estas 2 citas que leímos, más o menos son del año 950 antes de Cristo, que fue el tiempo en el que reinó Salomón, el tercer rey de Israel. Entonces, estamos viendo la tradición yavista. Vamos a ver algunas características de esta tradición para que ustedes lo comprendan mejor. Dice, ¿cuáles son las características de la tradición yavista? Que ya vimos que fue en el año 950, en los tiempos de Salomón, que se le llama así porque utiliza el término o la palabra yavista, Yahvé, para designar a Dios. Dice, tienen un estilo muy concreto, expresivo, dramático, describe a sus personajes con precisión. Así, o sea, no anda con que en una ocasión que no. A ver, me vas a traer tu primer corderito, tu primer chivito, si te nace un burro me vas a matar un cordero, vas a venir 3 veces al año a presentarte al templo, dice, no vas a trabajar el día sábado, aunque sea tiempo de siega, o sea, cuando andan recogiendo del trigo, aunque tengas que recogerlo, ese día no vas a trabajar, ¿no? Entonces, Dios es así como muy concreto, cosas muy, muy, muy precisas. Dice, tienen imágenes vivaces, describe a las personas, los lugares, las costumbres del pueblo, así es. Se interesa por el origen de las cosas, de los nombres, del mal. No anda vacilando, no anda diciendo cosas al aire, sino que son cosas muy concretas. Luego, inciso C, Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. Así es, dice. Trabaja con el barro, ¿no? Acuérdense, a ver, Dios es presentado muy cercano al hombre, a la mujer, o a las cosas que Él creó. Ustedes ya leímos y hemos leído, yo creo, muchas veces las citas de la Biblia, sobre todo de la creación y de los primeros padres, Adán y Eva o sus hijos, Caín y Abel o Sem. Entonces, aquí la tradición yavista habla de Dios como una persona muy cercana. Aquí dice, fíjense, muy humana, ¿no? Como Dios, como después ya no se va a presentar. Después de la tradición yavista, de las tradiciones, ya más adelante ya Dios va a aparecer como un ser distante o lejano, o que no siempre responde, o que no anda entre las personas. Pero aquí sí. Dice, es muy humano y popular. Por ejemplo, trabaja con el barro. ¿Se acuerdan ustedes? Dios tocó al barro y de ahí construyó al hombre, sopló sobre él y le dio la vida, y luego sacó una costilla del hombre y creó la mujer. Dice, se pasea en el Edén. Acuérdense que cuando Adán y Eva van a cometer el pecado de comer la manzana, desobediencia a Dios,
que no es pecado comer manzanas, el pecado es la desobediencia a Dios, ¿no? La manzana es muy sabrosa y no la podemos comer, no es pecado, el pecado no es ese, sino es la desobediencia a la norma de Dios. No comerás del árbol que está en el centro del jardín. Bueno, se pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, así es. Este es un dato bien interesante. A mí me preguntaron un día para jugarme una trampa, me dijeron, oye, si Noé se subió al arca con todos los animales, ¿quién cerró la puerta del arca por fuera? Alguien tiene que cerrar la puerta del arca, si no, no se puede cerrar por dentro. Entonces, la respuesta es Dios. Dios fue el que le cerró la puerta a Noé. Acuérdense que nadie le creía. Visita y come con Abraham. ¿Se acuerdan que llegaron 3 hombres, dice ahí, a visitar a Abraham y les ofrecieron comida y les ofrecieron esto y aquello? Bueno, pues se dice que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llegaron con Abraham y comieron, ¿no? Entonces es una situación muy, muy, muy cercana de Dios. Bueno, dice, la siguiente característica es la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida. Canaán, así es. O sea, Dios quiere salvar al pueblo y le dice a Abraham, toma a tu esposa, deja tu pueblo, Ur de Caldea, le dice a Abraham, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra que yo te mostraré se llama Canaán, ¿no? Es la tierra que va a establecerse Abraham, después su hijo Isaac, luego Jacob, luego sus 12 hijos, luego se van a Egipto, luego regresan con Moisés y se establecen hasta el día de hoy. Luego son expulsados de la tierra prometida y luego otra vez ahorita, por ejemplo, Israel ya es un país y están allí, ¿no? Entonces es un ir y venir, un ir y venir, un ir y venir del pueblo de Israel. Bueno, la promesa de Yahvé a Israel consiste en la tierra. O sea, Dios le promete una tierra que emana leche y miel. Preciosa manera de decirle Dios a las cosas. Luego dice, bueno, pues hasta aquí terminamos la tradición yavista, para que espero que la hayan disfrutado. Vamos a dejarle aquí porque va a seguir la tradición eloísta. Así que me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 9, la tradición yavista, Yahvé, la primera, año 950, Rey Salomón. Pues muchas gracias, están muy buenas las lecciones, ¿verdad? Padre, sígale, ¿no? Si yo quisiera seguirle unas 2 horas, pero es muy pesado todo este estudio, no es tan sencillo, pero vamos poco a poquito. Yo prefiero ir poco a poquito, pero que ustedes lo disfruten, lo lean, lo estudien, lo saboreen, se enamoren más de cómo fueron los orígenes y qué nos quiere decir Dios a través de estas 4 tradiciones que vamos a estudiar. Le recuerdo que hay que ver las lecciones completas. Por favor, señoras, señores que están aquí viendo por primera vez una lección, si ustedes no ven las lecciones anteriores, sobre todo la primera temporada, no van a entender la que sigue y van a estar preguntando, a ver, ¿cómo se busca la Biblia? A ver, ¿por qué? Porque ya se dijo en otras lecciones. Vayan, por favor, a aquellas lecciones. Que Dios me los bendiga mucho, los libre de todo mal, nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.